Buenos días, nos encontramos en una clínica extraordinaria aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Espero que ustedes la puedan ver porque a uno le llama la atención que aquí en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, se estén haciendo las cosas en oftalmología, ya era hora. Y contamos con la clínica Eurocanarias, donde yo he tenido la suerte ya de visitarla. Y la idea es hoy hablar con el director médico, con don Humberto Carreras, y hablar de patologías que tienen que ver con el ojo, para que ustedes estén bien informados. Por tanto, vamos a saludarlo ya. Doctor Carreras, buen día. Muchísimas gracias por recibirme en su casa, en esta magnífica clínica en la que a mí me gustaría decir, oiga, se ha hecho bien las cosas, ¿verdad? Se ha intentado hacer bien las cosas. Mira, yo te tengo que decir que en realidad en Canarias se están haciendo muy bien las cosas en sanidad y especialmente tengo que hablarte de mi especialidad. Hubo una época en donde teníamos un complejo de que para solucionar cualquier problema de salud teníamos que desplazarnos a la península. Yo creo que ese complejo deberíamos superarlo ya porque el nivel sanitario y concretamente el nivel de la oftalmología que hay en Canarias es comparable a cualquier otra provincia de España y provincias como Madrid o como Barcelona o comparable con otras ciudades de toda Europa. Te lo puedo garantizar. Sí, ya lo sé que así es. ¿Cuántos oftalmólogos trabajan en esta clínica? Recuérdemelo. Somos 10 oftalmólogos. 10 oftalmólogos. ¿Es necesario en una clínica que hayan tantos oftalmólogos? La oftalmología es una especialidad que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del ojo y el ojo, aunque es muy chiquitito, se divide en muchas partes, en muchos compartimentos. La tendencia en las clínicas modernas es que hay súper especialistas, o sea, hay oftalmólogos que se súper especializan en partes concretas del ojo. Entonces nosotros tenemos un especialista que se dedica a catarata, un especialista que se dedica a láser, un especialista que se dedica a retina, otro a glaucoma, otro a cirugía de párpado, en fin. Eso nos permite pues profundizar cada vez más en los conocimientos, que además son exponenciales en cada una de esas partes y estar muchísimo más al día. Doctor Carreras, estamos aquí en Canarias, yo siempre le hago la pregunta a todos los especialistas que tengo la suerte de entrevistar. ¿Estamos en las mismas condiciones? ¿Nos acercamos ya al estado óptimo como ir a Barcelona o Madrid en oftalmología? O sea, no tenemos complejo. Ya ha dicho usted algo de eso, pero me gustaría matizarlo. Absolutamente. Hoy en día, insisto, la oftalmología canaria está al máximo nivel y la tendencia en cualquier especialidad médica es que nosotros, los profesionales, ponemos en común nuestros conocimientos en los congresos, a congresos periódicos, donde constatamos y evidenciamos que lo que se hace en esta clínica o lo que se hace en otras clínicas de la competencia es exactamente lo mismo que se hace en clínicas también muy importantes de Madrid, de Barcelona, de Asturias, de Andalucía. Exactamente la misma medicina, exactamente el mismo equipamiento, la misma tecnología y yo creo que nos podemos sentir especialmente orgullosos. Siguiendo siempre el guión que yo llevo, como con los demás especialistas, hablando de prevención, ¿cómo podemos prevenir una serie de patologías a nivel ocular? ¿Qué nos dice el especialista de eso? Pues como cualquier especialidad médica, supongo que muchos de mis colegas se lo irán comentando, es la prevención. Y la prevención pasa por las revisiones periódicas. En oftalmología, como en cualquier otra especialidad, hay una serie de enfermedades, algunas de las cuales puede tener graves consecuencias en visión y en calidad visual, y muchas de esas enfermedades, si se diagnostican a tiempo, son tratables. Entonces, la labor que debemos realizar en general en toda la medicina es una labor de prevención. Y esa prevención pasa por un diagnóstico temprano y, por tanto, por unas revisiones periódicas. Piensa que en Canarias somos una comunidad donde tenemos una serie de enfermedades que tienen una grave repercusión visual. La diabetes, por ejemplo. Somos la comunidad de España que tiene más incidencia de diabetes. Y la diabetes afecta al corazón, afecta al cerebro, afecta al riñón, pero afecta también y de manera muy significativa a los ojos, la retinopatía diabética. Bueno, pues diagnosticado a tiempo, pues podemos intentar frenar esa evolución de la enfermedad. El glaucoma, el aumento de la presión ocular, una enfermedad que puede conducir a la ceguera, pues es una enfermedad que lleva a esos niveles porque no se diagnostica, porque no da síntomas en el paciente. Y cuando lo diagnosticamos ya es cuando está muy avanzada y lo que está perdido, perdido está. Bueno, pues todas estas enfermedades sí se diagnostican, sí se tratan a tiempo, además con tratamientos que son relativamente sencillos. En el glaucoma es poniendo una gota al día y sigue siendo la segunda causa de ceguera en el mundo. ¿Por qué? Porque no se diagnostica a tiempo y porque, o diagnosticada, no se pone el tratamiento adecuado. Tuve la suerte de entrevistar también a un colega, a un compañero suyo que trabaja en esta clínica, donde había una combinación con el neurólogo.
O sea, neurólogo, oftalmólogo. O sea, ¿qué quiere decir? Que a través del ojo podemos ver otras patologías, como podrían ser el ictus o problemas a nivel neuronal. ¿Hay una combinación entre el oftalmólogo y el neurólogo? Sí, y date cuenta que el ojo en realidad se considera una extensión del cerebro. El ojo está íntimamente conectado al cerebro, directamente conectado a través del nervio óptico que sale del globo ocular y que se dirige, no sé si hay posibilidad de que se vea aquí, Claro que sí. Vamos a... si este es un ojo, pues del ojo sale una estructura, que es el nervio óptico, que está formado por las fibras nerviosas que recogen esta información visual y que la conducen directamente hacia el cerebro, ¿vale? Entonces, yo recalco mucho a mis pacientes que realmente no vemos con los ojos. Los ojos es la cámara fotográfica que recoge esa información que el cerebro interpreta. Por tanto, ya estamos hablando de una conexión íntima entre la neurología y la oftalmología. Y de hecho hay una sección compartida entre ambas especialidades que es la neurooftalmología. Claro. Hay una serie de enfermedades neurológicas que tienen manifestaciones oftalmológicas y efectivamente a través del ojo podemos detectarlas, desde un tumor cerebral a otra serie de enfermedades neurológicas. Pero no solo neurológicas. Hablábamos antes de la diabetes, también en el ojo. Como podemos nosotros observar directamente en el fondo del ojo los vasos sanguíneos, podemos apreciar cuando esos vasos sanguíneos están alterados como consecuencia de una diabetes, como consecuencia de una hipertensión arterial, con lo cual eso nos ayuda al especialista de diabetes para saber si ya está habiendo un buen control o no un buen control, al especialista, al nefrólogo o al cardiólogo para saber si hay un buen o un mal control de la tensión arterial. Y así una multitud de patologías. Muy interesante, don Humberto Carrera. Voy a entrar en patologías que le puede interesar a las personas que le vayan a ver y espero que nos explique de forma sencilla en términos que lo podamos entender. La presbicia, oímos hablar de gafas, hablamos de láser, dentro de la oftalmología. ¿Qué hay de esto, doctor Carrera? Bueno, pues la presbicia es un defecto de graduación. Tenemos la miopía, tenemos la hipermetropía, tenemos el astigmatismo y tenemos la presbicia. La presbicia es la dificultad de enfoque que experimentamos todos los seres humanos a partir de los 40 a 45 años para ver de cerca, lo que la gente conoce como vista cansada. Lo vamos experimentando a veces sin darnos excesivamente cuenta, que vamos alejando cuando queremos leer el periódico para poderlo seguir enfocando. Llega un momento que el brazo no nos da efectivamente para poder ver. Eso no se considera una enfermedad, se considera un defecto de graduación, que ya digo, experimentamos todos los seres humanos, hay quien lo experimenta antes, quien lo experimenta después, hay quien lo experimenta de manera más acusada y hay quien lo experimenta menos, pero lo vamos a sufrir todos, eso forma parte de la evolución natural. ¿Por qué se produce? Se produce porque el cristalino, que es una lente natural que tenemos en el interior del ojo, que está situado por detrás de la pupila, pues este cristalino, a partir de esa edad, va perdiendo su capacidad de acomodación, de modificar su diámetro, su capacidad de enfoque. Y entonces, pues lo vamos manifestando con esa dificultad de lectura. Y bueno, es cuando, a partir de esa edad, vamos a experimentar la necesidad de corregir de alguna manera, bien con gafas, bien con cirugía, este problema para poder seguir disfrutando de la lectura o para poder seguir escribiendo, para todas son las actividades que realizamos cerca, para el ordenador también. O sea que a través de la cirugía podemos, lo que no nos gusta mucho, que llevar gafas, que usted lleva gafas, además siendo oftalmólogo, me gustaría por qué razón no se opera o se podía operar o hay que llevar gafas siempre en ciertas circunstancias. No, hoy en día se puede corregir cualquier defecto de graduación de manera personalizada. Quiero decir, en general se puede corregir cualquier defecto de graduación, pero cada paciente en concreto tenemos que estudiarlo previamente para saber si ese paciente en concreto es susceptible de ser intervenido. No todo el mundo se puede operar. Hay que tener claros cuáles son los conceptos, hay que tener claros cuáles son los niveles de seguridad que tenemos que mantener para cuando proporcionamos a nuestro paciente una intervención, estarle proporcionando una cirugía con máximo nivel de garantía. Evidentemente, una cirugía que no puede contemplar determinados riesgos de manera aleatoria. Globalmente se puede operar todo, particularmente hay que analizar cada caso. Y efectivamente se puede operar tanto la miopía como la hipermetropía, como el astigmatismo, como la presbicia. Eso es un tópico, lo que los oftalmólogos no estamos operados. Realmente yo tengo que decir que precisamente en nuestro centro en Neurocanaria
hay oftalmólogos operados, como hay telefonistas operadas, como hay secretarias operadas, como hay personal de quirófano operado. Hay otros compañeros que no se pueden operar y otros que consideran, porque en el fondo es una cuestión de elección, bueno, pues que no les apetece, que se encuentran guapos con gafas o que no les compensa. En mi caso concreto yo tengo miopía. Tengo muy poquita miopía, tengo 1 y 1,25 y ya tengo presbicia, tengo ya vista cansada. Bueno, la miopía tiene un efecto de compensación de la presbicia de tal manera que yo para lejos necesito gafas, pero para cerca no necesito absolutamente nada. Entonces, como cirujano tengo que tener una vista de cerca prioritaria. En mi caso es preferible tener una magnífica visión de cerca que una visión de lejos por mi actividad, y la tengo sin necesidad de gafas para realizar las intervenciones. Pero aquí, compañeros, algunos de los cuales me consta que usted conoce, sí, están intervenidos y con magníficos resultados. Además, yo sé perfectamente porque un familiar mío, lo tengo que decir, ha sido operado en esta clínica, y lo digo porque además es verdad, y además asistí yo a la operación y realmente me quedé sorprendido. Sí, sorprendido de la forma como se trabaja aquí en Eurocanaria. No es ningún tipo de publicidad, es la verdad, y por tanto yo, que soy un comunicador del tema de la sanidad, digo que es una garantía Eurocanaria y no me pagan absolutamente nada por decir esto, es la verdad. Doctor Humberto Carrera, vamos a entrar, si le parece, yo en el apartado de la presbicia me gustaría que me dijera algo del láser, porque mire, todavía, yo sé que es una herramienta extraordinaria, que ha dado unos avances, pero todavía hay alguna reticencia. Esto de que el láser, cuando damos el láser, pues también puede producir algún mal, no lo sé, lo va a decir usted que es el especialista. ¿Hay algo de esto? ¿Nos debemos de preocupar? El láser lo que nos ha proporcionado en la oftalmología, y probablemente es en una de las especialidades donde más se ha desarrollado, también en la dermatología, también en otras especialidades, pero quizás en la oftalmología donde ha tenido pues, un desarrollo y una serie de aplicaciones pues, mucho más numerosas, el láser lo que nos proporciona es seguridad, es todo lo contrario. De todos modos, tendemos genéricamente a hablar de láser, y cuando hablamos de láser no estamos hablando de un láser, estamos hablando de muchos láseres que realizan láseres diferentes para acciones diferentes. Concretamente en oftalmología, y por nombrar así a bote pronto, tenemos un láser que es el láser argón, que es un láser que se encarga de coagular alteraciones vasculares, sobre todo en la retina en los pacientes diabéticos. Tenemos otro láser que se llama láser JAK, que se utiliza para tratamiento del glaucoma. Tenemos otro láser que es el láser de CO2, que se trata para hacer cirugía en piel, cirugía de los párpados. Tenemos el láser de femtosegundo, que lo que hace es separar tejidos. Tenemos el láser excimer, que lo que hace es tallados en la córnea. Es decir, que tendemos a hablar genéricamente de láser, que está muy bien, pero que láser hay muchos. Entonces, evidentemente, cada uno tiene su indicación, y en cada una de esas indicaciones el láser lo que nos va a proporcionar es seguridad. Seguridad y precisión. Cualquiera de estos láseres, por nombrar cualquiera de ellos, lo que nos va a aportar es que nosotros podemos calibrar perfectamente dónde queremos que actúe el láser. Y bueno, antes, cuando realizamos la cirugía de la miopía, de la hipermetropía, del astigmatismo, y cuando se realizaba con cuchilla, bueno, pues la cuchilla era un método muy seguro, y se han operado miles de pacientes de cirugía de miopía con cuchilla, pero bueno, siempre había un pequeño margen de error en el grosor de ese corte que se realizaba. Ahora lo hacemos con un láser. Yo el láser le digo que quiero que me haga el corte a 93 micras de grosor de la córnea y me lo va a hacer exactamente a 93 micras de grosor. Eso evidentemente pues proporciona seguridad y proporciona unos resultados cada vez mejores de cara a nuestros pacientes. Es una cosa puntual, por informar también a los ciudadanos. Hay personas que pueden llegar a pensar que están peor después de una cirugía oftalmológica, pero no en el ámbito de la oftalmología, en la traumatología, en muchísimas operaciones que se realizan. Dicen, pues me he quedado no sé qué. Esto puede darse, puede ser así, es una percepción del paciente, somos todos diferentes, evidentemente. Yo creo que más bien lo contrario. Lo contrario. Efectivamente, en nuestra experiencia y en Eurocanaria, pues tenemos un volumen importante de pacientes operados, y en las cirugías actuales hacemos encuestas de satisfacción y el 90% de los pacientes que se han operado se volverían a operar. Es decir, esto ya es demasiado contundente para rebatirlo. Efectivamente estamos hablando de medicina, estamos hablando no de brujería, no estamos hablando de magia, estamos hablando efectivamente. Y esto significa que hay un porcentaje de pacientes en los cuales pueden surgir complicaciones, que en nuestra especialidad son
muy infrecuente, efectivamente, de todo el cuerpo humano. Por ejemplo, una operación de catarata de todo el cuerpo humano es la operación más segura que hay, más que operarse de la vesícula o más que operarse de una hernia. Pero bueno, eso no quiere decir que sea seguridad al 100%. En medicina, en ningún aspecto hay seguridad al 100%. Entonces, hay algunos pacientes que pueden tener alguna complicación, la mayoría de las cuales son reversibles y somos capaces de revertirla, y después también hay algunos pacientes que tienen unas expectativas que hoy en día la medicina no puede conseguir. Es decir, hay personas que por desgracia tienen una serie de patologías donde intentamos paliar el problema o intentamos frenar la evolución. Volvemos al ejemplo del paciente diabético. El paciente diabético que cuando ya necesita un tratamiento con láser es porque un paciente que tiene una diabetes ya muy avanzada. Y entonces nosotros le realizamos el láser con la finalidad de intentar frenar la evolución de ese diabetes, pero el daño que ya está hecho está. Claro, si el paciente tiene la expectativa de voy a ver como cuando tenía 15 años, pues evidentemente no lo va a conseguir. Y entonces, bueno, a veces la satisfacción del paciente está reñido con sus expectativas y las posibilidades reales que la medicina le ofrece. Muy interesante lo que está diciendo, porque además habla con claridad y yo creo que eso es lo importante. Vamos a entrar en un apartado de una patología, la ha nombrado usted, que son las cataratas. De las cataratas sabemos que, ¿qué pasa? Que se llega también, la biología riñe con los años y cuando vamos cumpliendo años aparecen las cataratas. ¿Nos va a aparecer las cataratas a todo el mundo? ¿Por qué se producen las cataratas? La catarata hablábamos antes del cristalino, esa lente que tenemos en el interior del ojo, esa lente en condiciones normales es transparente, pero con el paso de los años va perdiendo la transparencia. Una catarata es una opacificación del cristalino. El cristalino ya no es transparente, con lo cual el enfoque que realiza el ojo a través del cristalino hace que la visión se vuelva borrosa. Efectivamente, la catarata más frecuente es la catarata que aparece con los años, la catarata pues relacionada con la edad. Antes se le denominaba catarata senil, ya a mí me parece que ya es muy excesivo hablar de una catarata senil. ¿Por qué? Porque estamos viendo cada vez más cataratas en pacientes jóvenes. Esto tiene una explicación. Por un lado, porque cada vez los pacientes se revisan más, cada vez las capacidades de la tecnología nos permite un diagnóstico más precoz, y porque desde luego también la técnica quirúrgica ha avanzado tanto que hoy en día rompemos también un tópico que había antiguamente que decía que había que esperar a quedarse ciego para operarse de catarata. Hoy en día eso sería un auténtico disparate. Entonces, desde que se diagnostica una catarata, pues ya se procede a la intervención quirúrgica, porque no tiene ningún sentido ir perdiendo calidad de visión y por tanto calidad de vida para finalmente hacer un procedimiento con esos niveles de seguridad. Entonces, desde que se diagnostican las cataratas, pues ya se recomienda una intervención. Pero también se están dando en personas jóvenes, no solo porque se diagnostiquen y se traten antes, sino porque algún efecto nocivo está provocando la radiación solar. Se habla de que de las dos especialidades médicas que más estamos sufriendo el efecto del agujero en la capa de ozono, el aumento de la incidencia de radiación ultravioleta, son la dermatología. Y a usted le consta el aumento de incidencia de cáncer de piel y la oftalmología por el aumento de incidencias relacionados con la radiación ultravioleta. Entre ellos destaca fundamentalmente la catarata. Pero también señalar que hay también muchos tipos de cataratas y entre ellos también hay cataratas congénitas. Quiero decir que no exclusivamente la catarata es una enfermedad que se asocia con la edad, sino que hay niños que tienen cataratas, hay cataratas asociadas a diabetes, hay cataratas asociadas a traumatismos oculares, hay cataratas asociadas a determinadas enfermedades metabólicas. En fin, la catarata es una patología que se puede presentar en cualquier edad, que es fácilmente solucionable y que sí que efectivamente es más frecuente en edades más avanzadas, pero cada vez se diagnostica y se trata en edades más precoces. Muy interesante. De la catarata, evidentemente, la cirugía da una respuesta extraordinaria, ¿no? Cuando operamos una catarata, la percepción del paciente, la realidad es que mejora muchísimo y consigue una calidad de vida al paciente. No solo consigue una calidad de vida, por supuesto. Quiero decir, la catarata lo que está provocando es que no entre luz al ojo, que no entre la imagen al interior del ojo. Y tenemos un paciente que puede estar prácticamente ciego, con un porcentaje de visión muy reducido y de manera muy rápida, prácticamente al día siguiente de la intervención, pues ese paciente ya va a tener otra vez su potencial visual que tenía antes de desarrollar una catarata. Si antes pedía un 100%, un 100%. Es decir, la cirugía
permite una recuperación muy rápida. Y además también, y yo soy cirujano de cataratas, la evolución en los últimos años de la cirugía de la catarata ha sido brutal, brutal. Yo hice mi formación en Barcelona, en la clínica Barraquer. Yo era alumno del profesor Barraquer y no hace tantos años de eso, pues cuando se operaba un paciente de catarata, pues se hacía con anestesia general, hacía que abrir el ojo pues, de lado a lado, después se le ponía un vendaje, lo teníamos en reposo una semanita. Bueno, eso de hace 15 años ahora ha cambiado a que hoy en día una cirugía de catarata es una cirugía que se realiza con anestesia local, por tanto no hay que dormir al paciente, no hay que pinchar el ojo, sino simplemente con un colirio. Se hace a través de microcirugía, o sea, estamos hablando de microincisiones, incisiones de 2 milímetros o menos, con lo cual no hay que dar puntos después de operar, no hay que tapar el ojo, no requiere ingreso, el paciente sale con una gafita de sol y ya viendo, después de un proceso que tarda 10 minutos aproximadamente en hacerse una operación de catarata. En primer lugar, estamos entrevistando al doctor Humberto Carrera, oftalmólogo, director médico de Eurocanaria. Un placer estar en esta clínica. Yo que la he visto por fuera y por dentro, da mucha tranquilidad, ¿no? Y escuchar al doctor Carrera todavía más. Quiero decirles bueno, mi obligación es intentar que ustedes conozcan lo mejor que tenemos en Canarias. Y esta clínica en la que yo me encuentro creo que es de las mejores del país. Lo digo así, porque a lo mejor usted se puede beneficiar y algún día tiene algún problema ocular y tiene que pensar en esta clínica. Repito, no es publicidad, es la verdad. Y quiero decir que está en León y Castillo 211. Es así, ¿no, doctor Carrera? Vale, al final lo volveré a decir. Vamos a hacer un pequeño descanso, un momentito nada más, porque vamos a entrar en la patología, y yo sé que esto también llama mucho la atención, la patología del niño, lo que tiene que ver en la oftalmología y en algunas preguntas concretas que pueden ser de interés para todos ustedes. Publicidad, un momentito nada más y volvemos enseguida.